¿estamos en el rumbo correcto en lo que está haciendo el gobierno con la economía? ¿O hay brochazos gruesos que era lo que había que proponer como cambio, como sacudir un poquito la modorra, pero en el reboque fino no hay ductilidad, digamos? Pregunta complicada. Si vos mirás el rumbo de la Argentina, digo, la Argentina es cíclica. La Argentina es un país que, yo digo, hace lo contrario a lo que te enseñan en la facultad, que es minimizar la tendencia y maximizar el ciclo, ¿no? Con lo cual estamos en estos periodos de auge y de depresión, auge y depresión, y depresión, y depresión, y depresión. Si vos mirás la Argentina desde 2012, después de lo que había sido la crisis de 2001 y las tasas chinas de crecimiento del kirchnerismo, con la crisis financiera en el medio, en 2011 fue el último año de crecimiento. Correcto. Desde ahí estás en un zigzag, con tendencia cero. Estocástico, digamos, ¿no? Sí, estocástico. Y después sí. Te diría, es una sinusoide con una amplitud creciente y sin tendencia. Okay. ¿No? O sea, si vos mirás el número, vos caíste en el año 2012, subiste en 2013, caíste en 2014, subiste en 2015, la elección, ahí gana Macri, sacaste el cepo lo habías puesto en 2012, caíste en 2016, subiste en 2017, elección, gana Macri, te vino la recesión, la crisis, toma de ganancias, 18, 19, recesión muy pronunciada, caíste en 2020 con la pandemia y rebotaste al 2023 a un nivel que es parecido al de 2017, que era el de 2015, que era el de 2012. Este año vos estás cayendo fuerte con el intento de corregir los precios relativos y ir a un programa antiinflacionario. Y acá la pregunta es si esto puede pegar la vuelta y volver a los niveles previos o no, o si estás en una mayor pronuncia. ¿Y vos qué crees? Yo lo que te diría es, para mí esto arrancó mucho mejor de lo que parecía la propuesta de campaña de Javier Milei, ¿no? O sea, Javier Milei hace campaña con la dolarización sin dólares, primero era con dólares, después sin dólares, y en simultáneo tenías la propuesta de saquemos los controles de capitales, flotemos, bajemos la tasa de interés, flotemos y veamos lo que pasa. Vos dirás, por suerte no cumplió el contrato electoral, digamos. Por suerte no cumplió el contrato electoral y fue un programa mucho más pragmático, yo digo de dolarización, shock controlado, dolarización dentro de los controles de capitales, salto cambiario que podía ser discutible, pero digo, de 360 a 800 y paga un costo político alto que en realidad no lo paga porque arma toda una narrativa que le dice, bueno, todo esto es culpa de lo anterior, que era culpa de lo anterior. O sea, venías de una herencia complicadísima, balance del Banco Central quebrado, literalmente quebrado, después de haber abusado del financiamiento monetario. Yo el número que pongo son 300.000 millones de dólares que usaste entre 2003 y 2023. Eso es, para que te des una idea, es medio punto del producto de los 300, no medio punto, pero es medio producto. Ah, medio producto, claro. De los 300.000 millones de dólares, hay 100.000 que son dólares de verdad, y hay 200.000 millones que fueron financiamiento monetario, una parte quedó en la economía, otra parte la retiraste con esa deuda del Banco Central, con lo cual tenías el balance quebrado, reservas negativas, 11.500 millones de dólares, y del otro lado tenías un excedente de pesos, que era deuda del Banco Central, que pagaba tasa de interés, nosotros decíamos con emisión monetaria, con maquinita, en realidad la pagaba con más deuda. La remuneración de los depósitos, 2/3 partes estaba en esa deuda. Con lo cual requerías, de alguna forma, choquear dentro de los controles, y el objetivo era ir a una recesión, o sea, iba a ser una caída, la contracara de esa recesión te iba a permitir comprar dólares y empezar a recapitalizar el balance del Banco Central, y del otro lado, vía alguna licuación, te iba a permitir empezar a manejar el excedente de pesos. La consolidación fiscal era condición recontra necesaria, y ahí empiezan las discusiones. O sea, bueno, ¿cómo llegabas a esa consolidación fiscal? ¿Cómo distribuías los costos y demás? Ahora, ese esquema de arranque, a mi juicio, tuvo algunas contradicciones, para llamarlo de alguna forma. ¿Cuáles? Una es el blend. El blend fue... ¿Podés explicar qué es el blend? Es el esquema que en realidad se lo copia la Massa. O sea, el que inventa el blend es Massa. Con Massa sobre el final se liquidaba la mitad al contado con liquidación, la mitad al tipo de cambio oficial. Con este gobierno se liquida 80% al tipo de cambio oficial, 20% al contado con liquidación.
Y eso tenía un objetivo que era darle liquidez a ese mercado de contado con liquidación, a donde iba a ir parte de la deuda comercial que había decidido no ir al BOPREAL. Pero tenía un periodo de tiempo donde vos lo podías mantener, que era donde tenías financiamiento. ¿De dónde venía el financiamiento? Venía de la recesión, pero fundamentalmente venía de este esquema de pago en cuotas de importaciones que te liberaba al menos 2 meses y medio de importaciones. ¿Por qué? Porque vos pagabas el primer mes 0, el segundo mes pagabas 25, el tercer mes pagabas 50, el cuarto 75, el quinto pagabas 100. En mayo vos tenías que haberte salido de ahí y no te saliste. Con lo cual, desde mayo, el programa no compra más dólares. Pará, te hago un alto. Sí. Si vos, digamos, probablemente haya una sola respuesta, no varias, pero pongámosle que haya varias. ¿Cuál es la explicación económica y bajo tu mirada política de por qué no salieron de ahí? La explicación económica tiene que ver con que querés contener la brecha. O sea, el blend tiene dos efectos. Uno, te mejora el tipo de cambio de exportación. Hoy con este dólar financiero, el dólar que recibe un exportador es alrededor de 6% más alto que el dólar oficial, pero fundamentalmente te tira al mercado de contado con liquidación alrededor de 1.500 millones de dólares por mes. Al principio eran 1.200, 1.300, hoy son 1.500, 1.600. Que eso es oferta en el mercado ese que te contiene la brecha contenida. Entonces, es decir, vos decís que hay... Perdón esa interrupción, pero tenemos sí, 2 dale, millones de... vamos bien. No tanto, no te asustes, ¿no? Pero vamos a hacer un rato. Porque justo esta semana se generó una discusión acá, en este estudio, una discusión en los mejores términos, me refiero. Yo le escribí después a Claudio Zukovicki, que estuvo con Ernesto y con María el martes, y Claudio decía que los dólares financieros, él hablaba del MEP, pero potato, no están intervenidos. Yo le escribí después a Claudio, le digo, che, un poco intervenidos están. Me dice, sí, pero no lo que vos decís está, pero no los volúmenes de intervención no impactan significativamente en eso. Bueno, yo hasta ahí, ¿no? Te lo pregunto a vos. Por lo que entiendo de lo que se desprende de lo que decís, es que vos crees que sí hay intervención. No es intervención propiamente dicha. A ver, hay dos partes. Sí, Una es el blend. El blend no es intervención propiamente dicha porque hay un mecanismo establecido en una institución que dice el 20% de la exportación va al contado con liquidación, con lo cual es una oferta establecida en un régimen. O sea, no hay una decisión de ahora intervengo, ahora no. Correcto. También es cierto que cuando la brecha empezó a pasarte factura, allá por julio, sí, en ese momento el propio ministro avisó por tuit un sábado a la mañana y te dijo que iba a retirar los pesos de la economía que había emitido de más. Y eso implicaba que iba a vender en el contado con liquidación hasta 1.900 millones de dólares adicionales para retirar los 2,4 billones de pesos que habían emitido para comprar dólares desde mayo hasta acá. ¿Por qué ese número? Porque dijeron eso. ¿Cómo se construye eso? ¿De dónde se construye ese número? Es la emisión de pesos por la compra de dólares en el oficial durante el mes de mayo, desde el 30 de abril. No, pero me dio la sensación que no te pareció del todo riguroso, ¿o no? No, ¿O yo lo que mal? digo es que eso te dejó, aparte del blend, de la oferta del blend, te da dólares adicionales para intervenir, para asegurarte que la brecha se mantenga contenida. Entonces, cuando la brecha te saltó, vendiste en el mes de julio 326 millones de dólares adicionales al blend. En agosto vendiste alrededor de 300 millones de dólares adicionales. Y en septiembre venís vendiendo mucho menos, en gran medida porque el esquema del pago anticipado de bienes personales generó que haya mucha gente que haya decidido vender dólares en el contado con liquidación para hacerse de los pesos para pagar el impuesto. Entonces el dólar se autorreguló, de nuevo, con el blend. Entonces lo que digo es, hay una oferta que va a ese mercado que hace que el Banco Central no compre dólares. Si vos me decís a mí, para mí, ahí es el momento donde el riesgo país había dejado de caer, empezó a subir, ahora te vuelve a bajar, pero todavía estás en niveles donde Argentina no tiene acceso al crédito. En simultáneo a eso, vos tuviste una decisión de acelerar lo que ellos llamaron la limpieza del balance del Banco Central. Entonces yo cuando vos me decís con el rumbo, la verdad es que cuando arrancaron, mi lectura era que vos habías decidido, por una vez en la Argentina, tomar un camino largo. Tenías un presidente que, te gusten o no los modos, te decía, vamos a ordenar, y asumía el costo político de ordenar, y había una sociedad que te decía, hagamos lo que haya que hacer, pero hagámoslo, digamos, y salgamos de este embrollo.
había credibilidad detrás de lo que estabas haciendo. Ahora, en algún momento decidiste que no ibas más para la Quiaca, ¿viste? Pegaste la vuelta y te fuiste para el otro lado. El desarme acelerado del balance del Banco Central lo que te hizo fue, te bajaste la tasa de interés muy rápidamente, mientras seguías mandando dólares al contado con liquidación, con lo cual no compraba el Banco Central, y ese traspaso de pesos del Banco Central al Tesoro, la verdad es que no te generó una caída en el stock de deuda. O sea, no es que limpiaste, lo que limpiaste acá, pero ensuciaste acá. Claro. Y el Tesoro tiene que hacer colocaciones de deuda todos los meses, que por ahora se vienen haciendo, pero se vienen haciendo dentro del cepo. Entonces, el objetivo inicial, que era tener un programa fiscal y un programa financiero con una reducción del riesgo país, como contracara de la valorización financiera que iban a tener los activos, producto de que empezaban a hacer bien las cosas, en algún momento se frenó. Y ese programa financiero hoy no está. ¿Cuál es el programa financiero hoy? Los pesos se financian dentro del cepo y los dólares hasta hoy se vienen pagando con recesión. De hecho, el propio ministro te dice, no me hace falta ir al mercado de crédito hasta el 2026. Los pagos de enero los voy a pagar con un ripo. Acaba de comprar con pesos los dólares para pagar los intereses de enero y hará un ripo para los pagos de enero. Los pagos de julio veremos cómo se pagarán con reservas, que no hay, que son negativas. Hoy son negativas las reservas. Las reservas son menos negativas, eran 11.500 millones de dólares, hoy son cerca de poco menos de 6.000 millones negativas. Si le descontás el pago del BOPREAL, son 7.000 millones negativas. O sea, son negativas y, de nuevo, como este pago en cuotas de importaciones. Perdón, te pregunto esto porque cuando Marcelo Bonelli fue el primero con firma, me refiero con nombre, lo pone en Clarín, generó muchísimo disgusto en el gobierno ese dato. Que las reservas sean negativas. Sí. Las reservas siguen siendo negativas. O sea, vos agarrás el nivel de reservas brutas, le restás el swap de China, le restás los encajes, le restás los dólares de Cedesa, son negativas. Y si a eso le restás los pagos que tenés que hacer por el BOPREAL, que es la definición del fondo de que la deuda de corto plazo se paga, o sea, los pagos de acá a julio del año que viene, y le restás los depósitos del gobierno, que se supone, el número son negativas. O sea, sin restar los depósitos del gobierno y sin restar el BOPREAL, estás en la zona de 5.000 y pico de millones de dólares negativas. Okay. Pero además, este pago en cuotas de importaciones, que era 4 cuotas, ahora lo achicaste a 2. Con lo cual, de los 2 meses y medio que ganaste, vas a tener que devolver 1. Con lo cual, estás todos los meses, vos mirás la balanza comercial, y la balanza comercial te da superavitaria. Esta semana salió el dato de balanza comercial de agosto, te dio 1.900 millones de dólares de superávit. Ahora vos mirás cuántos dólares compraste en agosto, y en agosto compraste unos 500 millones de dólares, pero habías vendido en junio, habías vendido en julio y vendiste en septiembre, y de los 500 millones de dólares que compraste en agosto, en realidad son la contracara del aumento en el crédito en dólares que tuvo la economía, y lo que vendiste fueron dólares del crédito, o sea, no fueron dólares del comercio. Se te va, ¿cómo ponerlo en números? Si tus exportaciones, como dice el presupuesto, son 100.000 millones de dólares, y tus importaciones son 80.000, el 20% de 100 son 20.000 millones de dólares. Todo tu balanza comercial, todo tu superávit, lo estás mandando al contado con liquidación. Con lo cual, en régimen no compras dólares. No compras dólares y, del otro lado, no generaste no construiste un ancla alternativa al ancla que tenés para bajar la inflación, que es el objetivo número 1 de este gobierno, que es el tipo de cambio. Entonces, atrasaste el tipo de cambio oficial, gastás dólares para sostener el financiero, coordinaste un carry trade fantástico, pero bueno, la pregunta es, ¿hacia dónde va? O sea, yo lo digo al revés, todos los programas de estabilización usan el carry como mecanismo de estabilización. O sea, todos los programas atrasan el tipo de cambio. Ahora, para que funcione, ese atraso del tipo de cambio tiene que terminar en algún momento donde el día que tengas que flotar, no salgan todos corriendo. Y acá estás, de alguna forma, dependiendo del cepo, porque tu programa financiero depende del cepo, porque tu nivel de atraso cambiario y porque tu tasa de interés, hoy negativa, es el puntapié de lo que ellos ven como la recuperación de la economía. Ellos están esperando que la baja en la tasa de interés te genera una expansión del crédito, que lo estás viendo, y eso te genera una expansión del consumo. ¿Cuál es tu principal problema detrás de eso? La falta de dólares.